ver una silueta afuera de la puerta. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fanny y el día de hoy voy a acompañarlos en su cierre de festejos de Halloween o de Día de Muertos. Ya les había comentado en mi TikTok cuando conté un par de experiencias paranormales que iba a ser una recopilación de experiencias paranormales para mi canal de YouTube. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Esto comienza justamente en mi infancia. Yo viví mi infancia en un pueblito, de esos pueblitos mágicos, caracterizados por sus casas viejas, de muros anchos, ya saben, ¿no? De esas que guardan muchos misterios. Bueno, pues era la casa de mis abuelitos. Y yo recuerdo que pasaron cosas muy extrañas, pero que después se me hacían súper cotidianas ahí. Bueno, vivía en un cuartito pequeño que daba justamente la puerta de salida hacia el patio. Era un patio grande, había como un pasillo que justamente a ese pasillo pues daba las puertas de los cuartos contiguos. Y no recuerdo el día que empezó, pero sí recuerdo muchas noches donde yo ya no dormía por estar esperando algo. Nosotros teníamos un reloj de TikTok que sonaba tic, 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 tic. Entonces yo todas las noches me quedaba escuchando el reloj porque sabía que iba a pasar algo muy, muy extraño, ¿no? De repente, entre así como que el ruido del reloj, se empezaban a confundir unos pasos. Yo escuchaba esos pasos como si vinieran del cuarto de al lado. Ajá. Y eran pasos lentos, cansados, como que arrastraban los pies. Al principio, pues, no se escuchaba tan nítido, entonces te quedabas como, pues es el reloj. Pero poco a poco, pues ya estaban el ruido del reloj y los pasos, pues como que disparejos, ¿no? Porque esos pasos empezaban a acercar. Yo escuchaba cómo salían del cuarto de al lado y escuchaba cómo empezaban a caminar sobre el pasillo, ¿no? Entonces, en algún momento, lo que fuera que estuviera caminando iba a quedar enfrente de la puerta de mi cuarto. Y la puerta de mi cuarto era una puerta que de la mitad hacia arriba tenía ventanas y unas cortinas casi transparentes. Entonces, todas las sombras se veían, todo lo que pasaba afuera se veía. Entonces yo empezaba a escuchar que se iba acercando, que se iba acercando, que se iba acercando, hasta que de repente se empezaba a ver una silueta afuera de la puerta. Era una silueta, la recuerdo muy bien, era como de si fuera una viejita muy encorvada y como si trajera un velo así que le cubría pues la cabeza, ¿no? Y parte de la cara. Entonces yo recuerdo que una vez que se quedaba frente a la puerta de mi cuarto, se detenía un rato. A veces giraba un poco la cabeza, como si supiera que alguien la estaba viendo. Obviamente pues no podía hacer contacto visual, solo era una silueta, pero a veces sí giraba la cabeza y a veces no, a veces se quedaba solo quieta y seguía escuchando yo el tic-tac del reloj, pero pues ya los pasos se habían detenido porque esta silueta se quedaba parada justo enfrente. Y no sé cuánto tiempo pasaba, se me hacía un poco largo, pero yo creo que eran solo unos segundos y después volví a caminar y pareciera que atravesara la puerta de salida hacia la calle, ¿no? Pero obviamente pues no se escuchaba que se abría la puerta ni nada, solo parecía que la silueta se iba a través de esa puerta. Y así pasó mucho tiempo. Creo yo que al principio pues sí me daba cierto temor, pero después de que pasaba el tiempo y frecuentemente yo tenía esa experiencia,
ya no me daba miedo. Incluso había ocasiones en las que yo no me dormía hasta no escuchar los pasos y hasta no ver que esa silueta se paraba enfrente de la puerta de mi cuarto. Les repito, pasó tantas veces que cuando nos mudamos, cuando mi familia y yo nos mudamos de ahí, recuerdo haber ido al jardín de esa casa. En ese entonces era un jardín muy bonito, muy grande, con muchos árboles, era de mi abuelito. Yo recuerdo haber ido ahí al jardín y cerca de un árbol bien grande, era un aguacate. Recuerdo sentarme y decir, pues voy a crecer, voy a vivir muchas cosas. En algún momento esto que me ha pasado lo voy a pensar que es como si fuera solo un recuerdo. Y no es así, o sea, no es un recuerdo, son cosas que pasaron. Entonces yo dije, ahí mismo dije, el día en el que yo ese recuerdo de lo que me pasaba en las noches me parezca que solo fueron sueños, en ese momento me voy a acordar de este día donde estoy aquí en el jardín diciendo que no fue un sueño, que todo fue real, que muchas noches yo estaba despierta esperando a que pasara esa viejita, ¿no? Pues ya pasó el tiempo, claro que pues en vivir esto y otras cosas, que la escuela, que la universidad y todo, pues sí, varias veces se me hizo como que pues yo creo que fue un sueño, pero siempre que ese recuerdo ya, o sea, lo tengo como si fuera un sueño, o sea, ya no es como que, ya no tengo todas las sensaciones que tenía cada noche. Entonces recuerdo ese día y digo, no, pues sí es verdad. Bueno, aquí no acaba todo. Resulta que un día, ya no vivía yo ahí y estábamos platicando varias anécdotas, porque a varios les pasaron anécdotas en esa casa. Entonces yo recuerdo que una vez un tío nos contó. Ese tío vivía en un cuarto que estaba justamente atrás del cuarto donde nosotros dormíamos, y ese tío dijo, pues yo una vez me desperté, no sé, se sintió observado, algo lo hizo despertarse en la noche, en la madrugada, y dice que vio justamente una viejita delante de él y que lo vio y pues en ese momento pues empezó a caminar, ¿no? Y es chistoso porque el recorrido que hizo era el mismo recorrido que yo sentía que hacía al escuchar los pasos. Y dice mi tío que pues se paró y así como que entre que sí que no, pues la empezó a seguir, empezó a ir detrás de su recorrido. Y dice que la viejita se desapareció justo en el boiler que quedaba en el patio, porque para esto pues no teníamos baños en los cuartos, todos teníamos que salir al baño del patio, cruzando todo el patio para poder ir al baño. Entonces al lado estaba el boiler y dice mi tío que se dio cuenta que el boiler estaba prendido, estaba hirviendo, ya no sé cuántas horas tenía prendido, y pues siente él que pudo haber explotado ese boiler. Entonces pues ya lo apagó y fue como un pues gracias, no sé, algo pasó que pues me paré y me di cuenta, ¿no? Ya, después de mucho tiempo igual platicando con varias tías y eso, recuerdo que alguna vez comentaron que antes de que mis abuelitos fueran dueños de esa casa, una señora era dueña de esa casa, ¿no? Una viejita que justamente cumplía un poco de las características que yo recuerdo ver en esa silueta, ¿no? Esa viejita falleció de cáncer justamente en el cuarto, creo yo, donde vivía mi tío, el que le pasó esta experiencia que les cuento. Y también dicen los vecinos que poco tiempo después de que falleció, si no mal recuerdo, una paloma blanca se paraba justamente en la puerta de entrada de esa casa. Mucho tiempo vieron seguido una paloma blanca ahí parada. Entonces, pues se suman las experiencias paranormales, ¿no? Y ahora vamos a narrar unas experiencias paranormales de mis familiares que vivieron ahí también. Bueno, esto es de una tía. Muchas gracias, tía, por compartirme esto. Y ahí les va, dice así. Esto pasó cuando yo tenía unos 19 años. En ese tiempo yo sufría dismenorrea incapacitante, que es dolor
en el ciclo menstrual así muy muy fuerte. Entonces tu abuelito me llevó a un lugar donde le dijeron que me iban a curar. Llegamos a un salón con varias sillas acomodadas en círculo y en medio una silla cubierta con una sábana blanca. Llegó un señor, se sentó ahí y se empezó a concentrar y a orar. Después pasamos uno por uno y nos iba diciendo que teníamos. A mí me dijo que tenía anemia. Bueno, todo transcurrió normal y nos regresamos. Todo iba bien. Pero al otro día temprano me desperté y escuché un ruido en la cocina. Tu abuelita ya se había levantado y se oían los trastes. No me levanté, me quedé recostada con un brazo doblado por arriba de mi cabeza. Como así yo creo, ¿no? De pronto sentí que algo me apretaba la mano y quise bajarla, pero no pude. Subí la otra mano para ver por qué no podía bajar mi mano. Aquí vamos a hacer una pausa. La mayoría de mis tíos, incluso yo, mi hermana, padecemos de parálisis del sueño, donde muchas veces es acompañado de alucinaciones. Pero una característica de la parálisis del sueño es que no te puedes mover, o sea, sientes que te mueve, o sea, sientes que haces mucho esfuerzo por moverte, pero no te puedes mover. De hecho, tampoco es tan fácil abrir los ojos. Nada, lo único que yo he podido medio controlar es medio que abrir los ojos, pero pues veo puras alucinaciones o quizás si ni los abro. Y la otra es mi respiración, nada más. Pero el que puedas mover otra parte del cuerpo, no, menos las extremidades. Bueno, dice, ya una vez que subió la otra mano para ver por qué no podía bajar la mano, dice, y palpé una mano que me estaba agarrando. Era una mano muy delgada y con vellos. Me asusté muchísimo y pensé que estaba soñando. Entonces me pellizqué para ver si estaba dormida. Volví a tocar la mano que me estaba agarrando y la quise pellizcar, pero se me fue la fuerza y mi mano cayó. Era muy raro todo, entonces quise gritar a tu abuelita, pero mi voz se escuchaba muy rara y fea. Pareciera que gritaba con la garganta y el sonido era hueco y ronco. Entonces empecé a rezar un Padre Nuestro, pero se me olvidaba y volví a empezar. Hasta que por fin me salió, o sea, terminó el Padre Nuestro. En ese momento que terminó de rezar sentí como la mano me soltó y pude bajar mi mano. Y como era lógico, me levanté de volada, fui a la cocina y nunca supe qué fue eso, pero fue lo más feo que me ha pasado. Esta le pasó a una tía y justamente fue en esa casa. Y ahí va otra historia paranormal. Esta es de mi papá y esta se titula El Señor del Patio. Ya acuérdense más o menos del patio, como se los expliqué. Ahí va. Yo tenía entre 5 y 6 años, por lo que este suceso, igual que otros similares, pudo haber pasado entre 1973 y 1974. Por las noches, como les conté, salí al sanitario que se encuentra a 5 metros aproximadamente de la habitación en que dormía. En aquellos años con mis hermanos. Hay un patio. Como muchos patios en aquellas casas viejas del centro de este pueblo mágico. Un corredor que se forma con una barda pequeña conocida como pollito. Encima de esa bardita yo recuerdo que mi abuelita tenía muchas macetas, muchas plantas. A lo largo de él se encontraban 3 columnas o pilares que solíamos decirles, hechas de piedra, adobe y retazos de cantera. Recuerdo que una noche salí de la habitación sin que nadie se percatara y cuando me encontraba a la mitad del patio, frente a la puerta que da a la calle, vi a un señor que por su aspecto puedo pensar que quizá tendría entre unos 55 y 60 años. Se escondía entre una de las columnas, la que estaba frente a lo que muchos años fue la cocina de la casa. El señor me veía y con su mano me hacía señas de que avanzara hacia él. No recuerdo haber sentido miedo, porque yo permanecía quieto observándolo. Y de momento ya no estaba. Ahora se encontraba detrás de otro de los pilares.
que se encontraba frente de otra pequeña habitación que por mucho tiempo fue utilizada por mi papá para realizar los trabajos propios de su profesión de maestro y director de una escuela primaria. Ahí se encontraba de nuevo el señor. Me miraba y volvía a hacerme señas de que fuera hacia él. No sé por cuánto tiempo permanecí ahí, pero lo que sí puedo recordar es que nunca sentí miedo, a pesar de que sabía que en esa casa no había ningún señor de tales características. No fue la única ocasión que lo vi, quizá fueron 5 ocasiones más, hasta que le conté a mi mamá lo que veía, quien a su vez le comentó a una persona que era muy religiosa, a quien conocíamos como doña Rafaelita. Y ella le dijo a mi mamá que ese señor quería llevarme, que no me dejaran solo y que cuando saliera alguien me acompañara. Después de esas apariciones, si así se le puede llamar, no volví a ver al señor del patio. Ok, está buena. Y vamos con la última. Esta es de mi tío. Muchas gracias, tío, por participar en este video también. La verdad es que creo que todos mis tíos tienen experiencias de este tipo, y no una, sino varias, pero pues vamos a contarles solo una que recuerdan ellos que les ha pasado y que les había dado miedo o que había sido muy interesante. Este es audio, entonces vamos a subirle y vamos a ponerlo. Un domingo, ya en la tarde, a la hora de la misa, se fueron todos. Me preguntó tu abuelita que si yo iba a ir. Le dije que no, que por esa ocasión me iba a quedar. Y ya se fueron. Entonces me fui a acostar, me llevé la guitarra y estaba yo ahí nada más medio rascándole acostado, sin tocar en realidad nada. Y de repente oí que golpearon la pared como si le hubieran tocado con la mano la pared que era contigua a otra recámara. Entonces pensé que alguien más se había quedado en la casa y me levanté para ir, pero para eso ya estaba algo oscuro. Ya me asomé en el otro lado y no había nadie. Y me quedé, qué raro, dudé si realmente lo había escuchado o no. Me volví a acostar y volvieron a tocar otra vez la pared. Y rápido me levanté y fui a asomarme. Y realmente no había nadie. Entonces sí me dio ya un poquito de miedo. Me volví a acostar, pero ni siquiera se me ocurrió prender la luz. Estaba ahí acostado cuando se oyó que le dieron un rasgueo a la guitarra y pues hasta brinqué del susto. Y agarré lo primero que pude, que fue una punta de la colcha, y me tapé. Y así me quedé con bastante miedo. Hasta que ya pasó un buen rato y de repente empecé a oír que en la calle venían corriendo y mucha algarabía. Pues ya me di cuenta que ya venían de regreso de misa. Ya me levanté rápido para ir a alcanzarlos al patio cuando entraran. Ahora sí prendí la luz y corrí hacia allá. Pues ya llegaron y ya todo volvió a la normalidad. Pasaron algunos días y le platiqué a tu abuelita lo que me había sucedido, y lo único que me dijo: ya ves, eso te pasa por no ir a misa. Sí, mi abuelita era muy religiosa. Todos los domingos iba a misa y varias veces pues compartimos eso con ella, ¿no? Pues así están las cosas en esa casa. Ya últimamente, como no está habitada, la parte donde está el patio y todos esos cuartos, la parte vieja pues creo que ya no han tenido tantas experiencias paranormales ahí. Todavía de repente la frecuento y pues sí, ya después de eso no recuerdo que me haya pasado algo muy extraño. Espero que les haya gustado, que les haya sido un poco entretenido y pues listo a cerrar sus celebraciones con videitos de este tipo. Bye.